Hoy para comenzar, pues como siempre lo hacemos, vamos a leer en el capítulo 5 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Voy a leer yo estos versículos, vosotros me podéis seguir con vuestras Biblias en vuestro hogar, donde estéis. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, al gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, levaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Momento importante y momento reconocido del ministerio de Jesús, de su comienzo, llamamiento de los discípulos, y en aquel momento aquella frase tan legendaria que siempre está en nuestra boca: em, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo encontramos también traducido de otras formas. No importa, lo que importa es el principio y lo que nos cuenta el texto bíblico. Nos encontramos que tenemos en nuestra vida que hacer tres grandes descubrimientos. El primer gran descubrimiento que nosotros tenemos que hacer es Cristo. El segundo gran descubrimiento que nosotros tenemos que hacer es mi identidad en Cristo. Cuando yo no comprendo quién soy yo, ni cuando no comprendo quién soy yo dentro de Cristo, voy a tener muchos problemas. Espiritualmente va a ser muy difícil, muy complicado que yo encuentre algún tipo de respuesta. Voy a ser una persona que esté oprimida por los problemas espirituales. Voy a ser una persona guiada por el enemigo. Sin embargo, cuando yo me encuentro en Cristo, yo encuentro cuál es mi identidad. En Cristo, yo encuentro esa libertad absoluta y esa libertad de la opresión, encuentro esa libertad de la manipulación, de la tergiversación del enemigo en mi vida. Pero cuando yo encuentro primero quién es Cristo y quién soy yo dentro de Cristo, en tercer lugar, entendemos también cuál es nuestra comisión o la dirección de nuestra vida o el propósito para el que yo tengo que vivir. Pedro lo descubrió en ese momento. Él pasó de ser un pescador de peces a ser un pescador de hombres. Es decir, dejó de vivir una vida como pescador, una vida normal, cotidiana, dentro de lo que él conocía, le era familiar, cómodo y seguro, a pasar una vida que alguien pensaría que es de incertidumbre, pero es todo lo contrario. Es una vida de seguridad, pero dentro del plan de Dios, de lo que Él quiere, hacia donde Él quiere, en el momento en el que Él nos llama. A veces podemos pensar que efectivamente vivir una vida dentro del Evangelio es una vida de incertidumbre, y eso sobre todo lo pensamos los pastores, porque al fin y al cabo dejas todo y vives por y para servir a la iglesia y para servir al Evangelio
para comunicar la verdad de la palabra de Dios. Hay pastores en iglesias grandes que no tienen mucho pesar en ese aspecto porque, bueno, familias grandes tienen, pero en iglesias grandes, buena economía, puedes mantenerte bien, dedicar bien tu vida para el evangelio, para el ministerio, para las misiones. Pero la mayoría de los pastores del mundo, pues, son personas que viven en iglesias más pequeñas, más humildes, donde tu pensamiento humano te lleva a veces a pensar, bueno, y si la gente deja de venir a la iglesia, tenemos que cerrar, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuál va a ser el sustento? Hay pastores que piensan que necesitan grandes iglesias para poder vivir bien y tener buena economía. Llegan muchos pensamientos y cosas a la mente de los pastores, pero realmente cuando tú vives por y para el Evangelio, tú vives dentro del plan de Dios y vives dentro de Claro, su cuidado, dentro de su poder. No te falta nada, no necesitas nada de lo que ya Dios te está dando y vas encontrando respuesta en cada momento, cada circunstancia y también, por supuesto, cada problema. Y luego te das cuenta de que la verdadera circunstancia son aquellos que, ya alejándome de lo que es la labor pastoral, de los que viven alejados del plan de Dios. Sí, sí, yo puedo tener mi trabajo, puedo tener mi empresa, puedo tener mis estudios, pero ahora mismo en el mundo hay miles y miles de personas que han quebrado sus empresas, que no tienen o no consiguen poder eh, desarrollar su vida laboral conforme han estudiado, que viven a lo mejor con el temor de me van a despedir, no voy a conseguir un trabajo, voy a perder mi calidad o mi estatus de vida. Eso realmente es vivir esclavizado. Por lo que tenemos que descubrir quién es Cristo, quién soy yo dentro de Cristo, mi identidad en Cristo, y qué es lo que Dios tiene para mí dentro de su plan y de su propósito. Pedro, antes de encontrarse con Dios, pues sería una persona, de encontrarse con Jesucristo, perdón, sería una persona, pues, centrada en lo que es material. Sería una persona normal como cualquier otra, centrada en, pues, en el trabajo, en la casa, en su familia, en qué necesito hacer, qué es importante para mí. Quizá con el miedo, como podemos un poquito intuir en la vida de un pescador, hoy no he conseguido peces, tengo una mala racha, se me ha estropeado la barca, tengo una enfermedad, me he hecho daño en el hombro, no puedo salir a pescar. Eran los intereses materiales y normales de una persona. Cuando una persona fuera de descubrir estos tres aspectos en su vida, vive sin esperanza. Al final, no tienes paz en tu vida. Siempre estás en tensión, siempre tienes miedo, siempre tienes inseguridad. Al final, el futuro no lo tienes garantizado, por lo tanto, tienes que trabajar y esforzarte y esperar a que no haya mala suerte o no haya algo que se te pueda torcer todo. Aún teniendo un buen día de pesca, tampoco te solucionaba nada. Vives siempre preocupado, vives siempre insatisfecho, preguntándote quién eres, hacia dónde vas, qué sucederá mañana, con los famosos y si sucede esto, y si me pasa. ¿Para qué vives al final? ¿Para qué vivía Pedro antes de conocer a Cristo? Para él, para su familia, pescador, ¿para qué vivía esta persona? ¿Realmente esta gente tiene vida? La gente que no ha comprendido esas tres cosas, ¿tienen vida? ¿Tienen respuesta realmente? Lo que nosotros vemos en el mundo son personas dentro de Génesis 3. Pedro era una persona que estaba en muchos de estos problemas y muchas de estas circunstancias. Pedro, pues, no conocía a Jesucristo, no vivía una relación cercana a Dios, no comprendía realmente cuál era su identidad y estaba dentro de este problema. Sin embargo, ahí es cuando Pedro entiende el pacto de Dios y empieza a comprender realmente quién es Jesús y qué es lo que le puede dar, quién es él dentro de Jesús y para qué vivir. Pedro, en este momento, empieza a comprender estos tres puntos
de los que hemos empezado hablando hoy. Pedro empieza cuando comprende quién es Jesucristo, entiende que está saliendo de Génesis 3, de las maldiciones y de los desastres, y se ve a él mismo como una persona pecadora. Recordad lo que hemos leído. Versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué es lo que hace Pedro aquí? Se da cuenta de su condición. Soy un hombre pecador, soy un hombre injusto, como dice Romanos 3:23. Soy alguien no merecedor de estar en la presencia de quién, no de el maestro, como le llama en los primeros versículos. Ya no es el maestro, no es el profeta, no es este señor con tan buena palabra. ¿Quién es Jesús? La palabra que aquí utiliza Pedro es Señor, pero Señor en mayúscula. Ya no hay duda de que Pedro estaba comprendiendo la trascendencia de la figura de Jesús y comprendiendo quién era Jesús, llamándole Señor con mayúscula, lo que hace es alejarse porque estaba viendo su condición. Soy pecador, estoy bajo Génesis 3, no estoy sucio, no soy merecedor de estar contigo, Señor. Pedro estaba honestamente comprendiendo su condición. Antes, posiblemente o quizá desconocía todo esto, o a lo mejor no había pensado en ello, o no había caído en cuál era o quién era su condición. Sería una persona que se dejaba ir por su experiencia, una persona además, como vemos a través del texto bíblico, terca, cabezona, de carácter fuerte, una persona que además tenía grandes prejuicios por cuanto él, aun habiendo pasado ya todo este lance de la conversión, era una persona que aún tenía prejuicios y que aún Dios tenía que ir limando estos aspectos años después de su conversión como ya un líder de la iglesia, perdón. Pedro era alguien muy imperfecto, muy imperfecto. Sin embargo, en ese momento comprende su condición, pero también comprende quién es Jesús. Él, en estos versículos, estaba entendiendo y comprendiendo el valor no del maestro o del profeta, sino de el Cristo. Él sabía quién era Jesús como maestro, por eso él le permite y está ahí en la barca y escucha y le respeta. Sí, bueno, maestro, sí, maestro. Vale, pues venga, voy a hacer lo que me dices porque pareces un hombre que tiene poder de Dios y alguien especial, sí, pero cuando se da cuenta y en ese momento él cae, dice, no, es que no es el maestro en sentido de, no es solo el maestro, es que tú eres el Cristo. Esto fue algo muy importante para él, porque cambia todo su pensamiento y él descubre quién es Jesús el Señor, descubre quién es Él y descubre cuál es su comisión. ¿Qué es lo que hace Pedro? Tres grandes descubrimientos. Él pasa de llamar maestro a llamar Señor, del versículo 5 al versículo 8. Pedro comprende ya quién es Jesús. Jesús es el Cristo, Jesús es mi Señor, Jesús es aquel que me lo puede dar todo, Jesús es aquel en el cual yo soy un injusto, yo soy un impuro, yo soy un ser pecador, pero Él es todo lo contrario, Él es justo, Él es limpio, Él es sin pecado, no se merece estar en mi presencia. ¿Comprende quién es Él dentro de Cristo? Soy un pecador. Como nosotros, somos seres pecadores. Todos nosotros lo somos. Y Él se da cuenta de su condición, Él se da cuenta de lo que reside en su corazón y de lo que le hace injusto. Pero también Él tiene el descubrimiento de por qué vivir. Y llegamos al versículo 11. Bueno, versículo 10 y 11. No temas, Pedro,
desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuál es la identidad de Pedro? Ya no es Pedro el pescador, no es Pedro el pecador, es Pedro el pescador de hombres. En un momento, en una conversación, en un instante, cambia completamente la identidad de una persona. Esto es el poder de Dios y es el poder del Evangelio. Pedro deja de ser pescador de peces a ser ese pecador que va a pescar hombres. Se convierte en un hijo de Dios, se convierte en un discípulo de Jesucristo, se convierte en un apóstol, en un enviado a transmitir el mensaje. Por supuesto, Pedro tiene que vivir su proceso, pero ya está en ese proceso, ya está en ese cambio, ya está en ese tiempo. Y versículo 11 dice, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. ¿Pero qué es todo? Todo es su familia, porque los hijos de Zebedeo, em, em, que aquí están, se me va el nombre, Jacobo era el nombre que se me iba, y Juan, Jacobo y Juan, que estaban trabajando para su padre Zebedeo, lo dejan a su padre, dejan la empresa familiar, por así decirlo, dejan su barca, dejan sus peces, su manutención o la forma de mantenerse, donde ellos sacaban lo económico, lo que para ellos era seguro, lo que para ellos les daba esa economía para poder vivir. En este momento dejan a su familia y dejan a su padre, lo dejan todo. ¿Por qué lo hacen? Porque habían comprendido su comisión. Habían descubierto en su vida la razón de vivir. No, yo tengo que vivir para sacar peces del agua, para venderlos y conseguir dinero. Mi meta no es conseguir que mi capacidad de pescar pueda crecer y yo pueda levantar una empresa. Mi dirección de mi vida y mi comisión no es esta. ¿Cuál es? Es la de servir a Jesucristo, aprender de Él como un discípulo, cambiar mi vida y poder hacer lo que está en su corazón. Dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. ¿No? Nosotros obviamente no tenemos que dejarlo todo, a no ser de que Dios nos lo pida, pero no tenemos que dejarlo todo. Tenemos que dejar de aferrarnos a esas cosas, que es como nosotros podemos aplicar ahora comúnmente ese texto. Tienes que dejar de aferrarte a las cosas materiales y del mundo, tienes que dejar de confiar en ellas y de poner tu esperanza en aquello y empezar ahora a seguir, a vivir a escuchar únicamente y a confiar en Jesucristo. Esta es la diferencia entre un pescador de hombres y un pescador de peces. Es la diferencia entre el Pedro que pescaba desde la barca hasta el Pedro que seguía a Jesús. Porque comprendió estas tres cosas. Entendió quién era Cristo, entendió quién era Él antes y después de Cristo y entendió también, en tercer lugar, cuál era el propósito de su vida. La pregunta que aquí nos hacemos es, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Hay personas que tienen muchas formas de ser y cuando vamos conociendo a la gente del campo, a nuestra familia, a la gente de nuestro trabajo, a nuestro alrededor, incluso a nosotros mismos, vamos descubriendo cosas que a veces la gente se sobrevalora mucho. Personas que a lo mejor tienen un concepto muy grande de sí mismos porque tienen un pensamiento quizá muy humanista. Personas con inteligencia, personas con capacidad, con energía, con decisión, determinación, personas que han conseguido cosas en su vida, se sobrevaloran de tal forma que piensan que es suficiente. Con ellos es suficiente. Perdón. Personas que a veces se enmascaran un poco en, en quizá en otras personalidades. Personas que buscan un diferente yo, personas que no les gusta lo que ven en el espejo y quieren cambiar,
personas que no tienen ese carácter y son de una forma con unas personas, otra forma con otras, creyentes que no es lo mismo el creyente del domingo que cuando está con sus otros entornos, personas que a veces se ven muy pequeñas o se ven muy incapaces, tienen miedo al rechazo, personas que necesitan encajar, tienen diferentes yos. Personas que a veces se infravaloran mucho, personas que han sido muy heridas, personas que han sido atacadas con baja autoestima, personas con experiencia de fracaso, que tienden mucho a compararse con los demás y a engrandecer mucho sus defectos y a ocultar sus capacidades. Personas que muchas veces sobrereaccionan mucho, a veces por las heridas. Personas que tienen heridas tienden a sobrereaccionar ante ciertos aspectos, momentos, palabras, enfrentamientos. A veces que personas sobrereaccionan, apagándose, cerrándose sobre sí mismas, muy sensibles. Otras personas que sobrereaccionan de una forma agresiva, no aceptan a lo mejor un no, una contradicción, que alguien le diga algo, le muestre, le exhorte. Muchos tipos de personas, muchos tipos de formas de ser, pero que muchas veces estos tipos de personas se forman por problemas espirituales, por no comprender quién es Cristo, por no comprender quiénes son ellos dentro de Cristo y por no comprender el motivo de sus vidas. Personas que no entienden esto, no comprenden el mundo espiritual y por esto se van creando estos caracteres y estas formas de ser que a veces limitan mucho las relaciones sociales, la vida y el desarrollo de una persona. Incluso dentro de las iglesias también nos encontramos estos problemas. Personas que viven sin entender bien quién es Cristo. Gente en la iglesia que no comprende de verdad quién es Jesús. Personas que piensan que Jesús, bueno, fue, sí, el Hijo de Dios, un gran profeta, que, bueno, sí, murió, pero no lo experimentan en su vida. No tienen una comprensión del Evangelio, quizá más una comprensión enfocada a la religión y a la tradición. Hay veces que hay personas dentro de las iglesias que no entienden quiénes son ellas realmente, de dónde han salido, cuál es el valor de Cristo, qué es lo que ha hecho en su vida y lo que puede hacer. Y muchas veces hay personas en la iglesia que no entienden la comisión, no entienden la evangelización del mundo, no entienden cuál es el propósito de Dios más allá de ellos mismos y que viven su vida, bueno, aceptando que, bueno, son creyentes, ellos son salvos y punto. Y ya déjame tranquilo que eso ya es para marearme o eso ya es para otras personas. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y esto ya lo decimos a modo de conclusión. Primero tienes que entender cuál es el respaldo fundamental del hombre y de la mujer. Antes de conocer a Cristo, ¿el respaldo cuál era? El mundo. Génesis 3, yo mismo. Para resumirlo de una forma, separación de Dios, lo que digamos que el respaldo y el trasfondo espiritual, separación de Dios, la obra de Satanás y el pecado. La gente no puede salir de esto. ¿Qué es lo que hay detrás de alguien? ¿En qué se recuesta? ¿Cómo vive? A través de estos tres puntos. Sin embargo, ¿cuál es mi respaldo? ¿Cuál es mi trasfondo dentro y fundamental del creyente? Mío. Es que yo ya no estoy separado de Dios, que yo vivo con Dios. La respuesta de Manuel está dentro de mí en mi vida. Me acompaña a cada lugar, en cada situación. No es Satanás el que me controla y el que me guía y me lleva, es Dios quien lo hace en este momento, porque yo soy un hijo suyo. Y por último, no es el pecado mi trasfondo, mi respaldo espiritual, sino que es la gracia de Jesucristo, que yo recibo a través de la fe. No es el pecado que me tiene agarrado, es la gracia que me da libertad. En segundo lugar, ¿cuál es mi crecimiento?
En el mundo, el respaldo en mi crecimiento o el trasfondo de mi crecimiento, ¿cuál es? Mis experiencias personales, especiales, lo que yo he vivido, momentos que me han marcado, cosas que yo he visto, que yo he sufrido o he disfrutado, accidentes, eventos, circunstancias alrededor, ¿no? Lo que me han dicho, lo que me ha parecido interesante, cómo yo mismo he acabado formando un poco mi filosofía de vida. Por otro lado, el creyente, ¿qué hace? ¿Cuál es el respaldo y cómo yo vivo? A través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo y del propósito de Dios para mi vida. Son dos puntos diferentes. Pedro estaba pasando por todos estos aspectos y Pedro pasó a ser alguien que empezó a crecer experimentando el Evangelio y empezó a cambiar su vida conforme él iba viendo, escuchando y comprendiendo el Evangelio. Y al final él acabó determinando su vida hacia una dirección porque entendía que estaba todo ahí dentro, como el Pedro, ya que nos encontramos después de Pentecostés, un Pedro totalmente desatado dentro de la evangelización del mundo, sin miedo y cambiando muchos aspectos que aún tiene que cambiar en su vida. Y en tercer lugar, de la conclusión, es cuál es mi respaldo espiritual, entendiéndolo a través de mi línea familiar. Hay una digamos que, una herencia genética. Y esto es cómo funciona el ser humano, no lo vamos a inventar ahora. Hay una genética y una predisposición a veces a. A veces yo, pues, tengo el carácter de mi padre, la forma de ser de mi madre o ciertos aspectos. Hay veces que yo mismo también heredo aspectos que yo he visto en mi familia. Y vemos cómo personas viven y mantienen mismos códigos que sus padres. Forma de ser, carácter, respuesta a circunstancias. El que ha visto como su madre es maltratada a veces tiende a maltratar. Problemas de alcohol se repiten. Perdón. Formas de ser, carácter, problemas. Pero también hay un aspecto que es espiritual y es lo que va de padres a hijos y luego a nietos. Y espiritualmente también hay una entrega de muchos aspectos. Personas que no pueden salir de problemas espirituales, aunque comprenden que son problemas. Personas que no pueden salir de una forma de ser o de errores, aunque estén prevenidos de ellos. Una amiga de mi esposa, eh, podría haber dicho una desconocida, pero bueno, es una amiga de mi esposa, tiene el problema de que se casó, tuvieron una hija y al poquito él le fue infiel a ella. Y él aseguraba que la quería, que quería pasar toda su vida con ella, que la amaba, que había sido un accidente, pero no podía hacer otra cosa. No podía evitarlo. Una persona me decía hace tiempo, me empezaba a hablar de problemas que estaba viendo y que se estaba confrontando. Em, Problemas de alcohol, problema de agresividad y problemas familiares pensando en huir, ¿vale? En huir y dejar la familia. Estaba meditando en ello. Estos tres problemas, y creo que alguna ya lo he dicho, son los mismos tres grandes problemas que tiene su padre. Él ha sufrido esos problemas, problemas de agresividad, problemas de alcohol y de abandono. Y aún así está haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no deja de hacer eso? Hay una herencia espiritual que nos lleva a tener esos problemas. Y pasando de la herencia, de la genética y demás, ¿cuál es también la enseñanza que yo le dejo a mis hijos? ¿Cuál es el mensaje que yo les transmito a través de mis acciones, a través de mis palabras? Tenemos que cambiar este respaldo espiritual que yo tengo y el que yo le dejo a mis hijos. Yo ahora, a través del nombre de Jesucristo y del poder en su nombre, yo tengo que romper esa herencia generacional, romper la que mi padre y mi madre me dejan, donde yo estoy cayendo
porque me han transmitido eso, o porque yo he crecido viendo algo y tengo ese problema, porque yo he tenido heridas y entonces vivo a través o limitado por esas heridas. Todo aquello que espiritualmente me ha llegado a mi vida. Todos tenemos esos problemas espirituales y en el nombre de Jesucristo tenemos que romper esa herencia y tenemos que romper ese problema. Tenemos también que preocuparnos y ocuparnos de entregar a nuestros hijos no un halo de perfección o que simplemente un desconocimiento de mi imperfección, que ya os digo que vuestros hijos van a ver vuestros defectos al igual que vosotros habéis visto lo de vuestros padres, sino que ellos puedan ver, experimentar y también oír el Evangelio a través de vuestras vidas. No ser hipócritas, ser, hijo, yo soy imperfecto, cometo errores, pero tenemos que dirigirnos hacia Jesucristo, que es quien nos va a dar la gracia. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo porque así es como nosotros tenemos fuerza. Tenemos que seguir cambiando, digamos que lo que se ha grabado en nosotros para que Dios pueda grabar el Evangelio y poder cambiar. Esto es lo importante que tenemos que dejar a nuestros hijos. Es el Evangelio. Por eso, haz culto todos los días. No te quedes en la oración de antes de dormir. Venga rápido, venga a orar. No, haz culto, un tiempo de oración, escuchando la palabra, transmitiéndole esos no valores éticos y morales únicamente dentro de una tradición cristiana. Transmíteles el Evangelio y el pacto de Dios. En definitiva, ayuda a que tus hijos puedan descubrir estas tres grandes cosas. Que tus hijos comprendan quién es Cristo, que tus hijos comprendan quiénes son ellos y que tus hijos comprendan cuál es el motivo por el cual vivir. No, no les digáis, tenéis que estudiar mucho, tenéis que trabajar, tenéis que llegar a algo en la vida. Estos mensajes no sirven de nada. Que ellos puedan encontrar quién es Cristo y experimentarlo en su vida. Que ellos puedan encontrarse dentro de Cristo y comprender que la comisión para su vida es hacer la evangelización del mundo a través de los talentos y las habilidades que Dios les haya entregado. Pero lo primero somos nosotros. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengáis la experiencia del cambio de vida de Pedro, de Jacobo y de Juan en este concreto texto que hemos leído, al igual que el resto de los 8 discípulos, de los 9 discípulos, al igual que el apóstol Pablo, también como ese apóstol discípulo, apóstol abortivo que él decía, al igual que la iglesia primitiva lo experimentó, al igual que nosotros lo experimentamos ahora. Tenemos la gracia de tener a Jesucristo. Hermanos, sigue profundizando y conociendo a Jesucristo y lo que Él ha hecho. Comprende quién eres, desde Génesis 3 hasta la gracia de Mateo 16, de comprender tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entiende quién eres dentro de Cristo y disfruta de Juan 1:12, de ser un hijo de Dios, de Filipenses 3:20, de somos ciudadanos del reino de los cielos. Y comprende para qué estás aquí. Primero, para estar con Dios, pero segundo, para que amando a Dios, ames lo que Él ama, que es la evangelización del mundo. Que otras personas, al igual que tú, puedan llegar al conocimiento de esos tres importantes descubrimientos en tu vida. Así que una vez más, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que sigáis enraizando en estos tres grandes descubrimientos de vuestra vida, que marcan la diferencia y os dan una respuesta absoluta. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por el mensaje de Jesucristo, por este mensaje que encontramos en tu palabra, porque aquí lo encontramos todo y todo está aquí dentro. No necesitamos nada externo al mensaje de tu palabra y al mensaje del Evangelio. Gracias porque a través de tu palabra podemos comprender quiénes somos. Podemos comprender quiénes somos dentro de Jesucristo y podemos entender cuál es el propósito de nuestra vida. Te queremos dar las gracias porque disfrutando de Manuel, Señor, no tenemos que preocuparnos por nada. Tú estás con nosotros y lo estarás hasta el fin de los días como tú
dijiste en tu palabra. Señor, gracias porque podemos disfrutar de ese reino de los cielos y de ese respaldo del trono celestial. Podemos disfrutar de nuestra nueva identidad en Cristo, dentro de su gracia, a través de la cruz. Y podemos ser llenos del Espíritu Santo para tener ese poder y cumplir tu plan y tu propósito. Gracias, Señor, te damos y oramos en nombre de Jesucristo. Amén.